Buenas tardes, ¿cómo les ha ido? ¿Sí? Bueno, espero que me sigan queriendo después de que les voy a predicar lo que les voy a predicar. Bueno, un gusto poder estar con ustedes. Bueno, damos gracias al Señor. Esto es un tiempo maravilloso. ¿Ustedes lo creen o no? Sí, claro. Es un tiempo glorioso, es un tiempo muy especial. ¿Cómo les ha ido? ¿Sí? ¿Bien? Chévere, me alegra mucho. Tengo mucho por decirles. Espero que bueno, que Dios nos ayude, que podamos compartir esta palabra bien especial. Bueno, vamos a cerrar nuestros ojos. Quiero que coloque su mano en su corazón y le diga: Señor Jesús, habla a mi vida, ministra a mi corazón. Por favor, Señor, hazme entender tu palabra. Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén y amén. Ok. La verdad te hará libre. Es lo que quiero compartirle hoy. Amén. La verdad te hará libre. ¿Cómo se llama el tema? La verdad te hará libre. Me dijeron que ustedes son los duros. ¿Sí o no? O sea, eso me dijeron a mí. Yo no sé. ¿Sí son los duros o no? Usted dice: no, el duro es el Señor. Claro. Pero ustedes son los duros, me dijeron. El duro es el Señor. Muy bien. Ok. Bueno, ¿cuán importante es que nosotros entendamos que hay ciertas cosas de las cuales nosotros necesitamos ser libres? Ser libres de muchas cosas que atan nuestra vida. Ser libres de muchas cosas que frenan nuestra vida. Es necesario entender algo, y es cómo necesitamos ser renovados, cómo necesitamos ser transformados por el Señor. Quiero pedirle por favor que abra su Biblia en el libro de 2 de Corintios, capítulo 7. Vamos a ver muchos textos. ¿Listo? Entonces no sé, ¿ustedes van a grabar, Pastor Edgar? ¿Sí van a grabar? Esto, ¿sí? Pero no el video, solo el audio. ¿Ah, video? Ah, ¿está la cámara? Salud. Muy bien. Ok. Listo. No, esto ustedes tienen que escucharlo muchas veces. ¿Listo? O sea, hoy lo van a recibir, pero tienen que escucharlo muchas veces, muchas veces. 2 de Corintios, capítulo 7, versículo 9. ¿Listo? Voy a tratar de sintetizar todo para podérselo dar a ustedes en 3 horas solamente. ¿Amén? Bueno, no, voy a un poquito menos. Vamos a ver. 2 de Corintios, capítulo 7, verso 9 al versículo 10. Dice la palabra, dice: ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieses por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación,
de que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo, ¿qué cosa? Produce muerte. Miren, este es un texto maravilloso. Toda la palabra es impresionante. A mí la palabra me revuelve todo por dentro. Esta palabra dice, Pablo dice, me gozo, escucha esto, dice, me gozo no porque habéis sido contristados. Mire, Pablo dice, me gozo no porque ustedes han sido contristados, dice, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Mire que esta es una palabra muy poderosa, porque esta palabra habla de los dos tipos de tristeza causados por el pecado. ¿Comprenden? Entonces, esta palabra enseña dos tipos de tristeza causados por el pecado. Entonces dice, y prácticamente son como los dos tipos de arrepentimiento. Dos tipos de arrepentimiento. Entonces aquí la palabra dice, me gozo no porque fuiste contristado, sino porque fuiste contristado para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padeciese por nuestra parte. Entonces aquí habla el siguiente versículo, el versículo 10 dice, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Y habla de la segunda tristeza. Entonces dice, hay una tristeza que proviene de Dios. Dice, y la tristeza que proviene de Dios te lleva al arrepentimiento. Pero la tristeza que proviene del mundo te lleva a la muerte. Entonces está diciendo Pablo, lo primero que Pablo empieza diciendo, dice el versículo, el primer versículo que leímos, me gozo no porque habéis sido contristados, sino porque fuiste contristado para arrepentimiento. Entonces habla como que el efecto que puede traer el pecado sobre una vida, habla de la tristeza, ¿cierto? El efecto que produce el pecado sobre alguien se llama tristeza. Pero Pablo dice, tener tristeza no significa que la persona esté arrepentida verdaderamente. Cuando una persona tiene tristeza de algo, no significa que está arrepentido. Porque habla de los dos tipos de tristeza. Entonces dice, hay una tristeza que proviene de Dios. La tristeza, la única tristeza que yo puedo permitir en mi vida es la que me tiene que llevar al arrepentimiento. O cualquier otro tipo de tristeza que no me lleva al arrepentimiento es demoníaco. ¿Me entienden? Cuando una persona permite la tristeza, que es la que lo lleva a la depresión, la que lo lleva a la soledad, la que lo lleva a el llorar, entonces esa tristeza, dice, esa tristeza es la que proviene del mundo, pero no es la que lo lleva al arrepentimiento. Entonces por eso está hablando acá de la importancia del arrepentimiento. Ahora todos nosotros tenemos que entender que el éxito en nuestra vida cristiana es la continua vida de arrepentimiento. Pablo dijo, a diario muero. El morir a diario significaba la capacidad de arrepentirse continuamente. Y el éxito de la vida cristiana, de cualquier cristiano, es la capacidad de morir continuamente.
Porque con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Es un texto que muchos de nosotros lo sabemos, pero tenemos que aprender a ponerlo en práctica. Y ponerlo en práctica es tener la capacidad de morir a diario. Ese es el éxito en realidad. Eso es lo que nos va a llevar a otro nivel a nosotros. Ahora, cuando habla la palabra en el libro de Hebreos, solamente si quiere escríbalo solamente nomás. Hebreos capítulo 12, verso 17. Y dice, no sé si tú lo colocas ahí en la pantalla. Hebreos, ¿qué? Hebreos 12, 17. Entonces Hebreos 12, 17 dice, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. ¿Entienden la palabra o no? Se lo voy a repetir, bueno, mientras lo colocan. Miren lo que enseña. Dice, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, aquí está hablando de Esaú. Entonces dice, después, deseando heredar la bendición, fue desechado. Entienda esto, dice, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. A mí me impacta esta palabra porque esta palabra me enseña que el arrepentimiento es una oportunidad que Dios da. Y Esaú, por ejemplo, dice que cuando él procuró arrepentirse, dice, no pudo, aunque lo procuró con lágrimas. Y eso me impresiona, porque la mayoría de nosotros siempre piensa que Dios tiene que estar dispuesto a perdonarme cuando yo quiera arrepentirme. Y yo entiendo a través de esta palabra que Esaú dijo que él procuró arrepentirse, dice, pero no encontró la oportunidad. Entonces eso me muestra que cada momento en el que yo puedo estar a cuentas con Dios es una oportunidad que Dios me da para ser perdonado. Amén. O sea, uno siempre piensa, Dios me tiene que perdonar. Y sí, claro, Dios es un Dios perdonador, por supuesto. Pero hay algo que tú tienes que entender, y es que esta palabra habla y dice, Esaú dice, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Mi hermano mayor, ahí le dio un cáncer muy impresionante, y en menos de nada lo volvió nada, al punto que una tía mía fue a visitarlo a la clínica, y mi tía llega a la clínica, llega a la habitación, entra, ve la cama, ve la persona, y ella sale y dice, está equivocado, o sea, está el nombre de su hermano, pero está otra persona acostada ahí, está equivocado, está trocado. Nos tocó decirle, no, ese es mi hermano, porque físicamente estaba tan deteriorado, estaba mal, muy mal. Los médicos dijeron, miren, él está desahuciado. Aquí vence el que sea más fuerte, el cáncer o él. Cualquiera de los dos puede vencer en cualquier momento. Mis hermanas y mis hermanos empezaron a decir, hay que hacer todas las vueltas de la funeraria, de todo. Entonces yo me fui, hablé con él, le dije, mira, tienes que poner en orden tu casa. Entonces Dios me dio la palabra de Ezequías, pon en orden tu casa.
Entonces, él era una persona que tenía varias mujeres y en cada mujer tenía hijos. Tuvo una vida desordenada, una vida bien desordenada. Entonces yo le dije, mira, tienes que poner en orden tu vida. Entonces él empieza a poner en orden su vida y empieza a llamar a personas a las cuales él había herido, empieza a llamar a los hijos que él tenía, que posiblemente nunca había respondido por ellos, empieza a llamar a las esposas que él tenía o a las mujeres que él tenía o con las cuales él tuvo hijos y empieza a pedirles perdón y empieza a restaurar a todo el mundo. Milagrosamente el Señor lo sana, él se levanta, sale de ahí, deja de tomar medicamentos, se recupera físicamente, todo bien. Pasaron 14 años. Hace 2 años o 1 año y medio más o menos, él estaba viviendo en Fusagasugá, y él iba a salir y el seguro del carro estaba vencido. Entonces tomó la moto, salió en la moto. Cuando él sale en la moto, estaban arreglando la vía y él iba por un costado de la vía y se resbaló. Él se resbala y un carro viene, un camión viene y le pasa por encima. Y instantáneamente él muere. Mi hermano mayor. Para nosotros durísimo, impresionantemente duro, muy contentos de que el Señor lo hubiera sanado, de que el Señor lo hubiera restaurado y de que el Señor le hubiera dado una oportunidad a él. Cuando él vive esto que tuvo que vivir, para nosotros fue durísimo, porque fue en un instante. Y cuando nosotros averiguamos todo, él no iba rápido, sino que resbala y el camión que iba pasando le pasa y él queda muerto instantáneamente. Él muere instantáneamente. Y ahí es cuando uno encuentra el significado de la palabra. Tú puedes tener oportunidad para el arrepentimiento o no puedes tener oportunidad para el arrepentimiento. La Biblia dice que Esaú, aunque procuró con lágrimas, dice, no encontró la oportunidad. Es por eso tan importante que para nosotros, por eso la palabra dice, a diario muero. Porque tú nunca puedes esperar la oportunidad que tengas para ir a un encuentro o para que alguien te dé una palabra poderosa o para que Dios use algo sobrenatural para hablar a tu corazón y tocar las fibras de tu corazón para que tú digas, hoy es el día de mi arrepentimiento. Cuando tú entiendes es que tú tienes que estar a cuentas con Dios cada instante de tu vida. Amén. La Biblia también dice, enseña Mateo 27:3, dice, entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado, entregado sangre inocente. Mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo salió y fue, ¿y qué? Y se ahorcó. Ustedes tienen que entender algo, y es que la palabra dice que Judas se sintió mal por haber entregado a Jesús. Judas se sintió tan mal que él dijo, estoy arrepentido, por favor, mira, aquí está su dinero, yo no quiero hacer ese mal. No quiero hacerlo. Y dice la palabra que no se pudo devolver lo que él había hecho, aunque se sentía mal. Porque sentirme mal no es el sinónimo de un arrepentimiento verdadero. Sentirme mal no es
la demostración de que tengo una vida transformada y cambiada. No. Muchas personas se sienten mal, pero su vida de pecado sigue igual. Muchas personas se sienten mal de haber fallado, pero su vida sigue siendo la misma. Por eso Pablo dice: me gozo, no porque habéis sido contristados, sino porque fuiste contristado para arrepentimiento. Pablo dice: la verdad, a mí no me interesa que tú te sientas mal de haber pecado. No, a mí lo que me interesa es que si te sientas mal, en verdad te arrepientas. Eso es lo que dice Pablo. O sea, la verdad, mire, yo como pastor he tenido tantas personas que vienen, que se sienten mal, que lloran, que pueden decir porque hicieron algo, porque permitieron algo en su vida. Pero cuando una persona permite el pecado, por eso la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Pero cuando una persona experimenta el pecado y se da cuenta que no murió, entonces para él es tan fácil decir: no, o sea, yo no morí, yo puedo seguir haciéndolo. Y lo más tremendo es que cuando una persona puede pecar, al contrario, hasta le puede ir mejor de lo que normalmente le iba, y poder decir: todo está bien. Entonces la palabra de Dios nos desenmascara. ¿Por qué? Porque Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Mira, una oportunidad, yo tenía unos discípulos, había era una célula muy buena, y dos discípulos trabajaban ellos comprando mercancía y vendían mercancía. Y ellos viajaban mucho a diferentes lugares en Colombia, viajaban a Perú, traían mercancía y ellos la vendían en diferentes lugares, en diferentes locales. Un día alguien me llama y me dice: pastor. Le dije: ¿con quién hablo? Entonces me dice: pastor, no es necesario, solamente quiero decirle que tal persona, uno de esos discípulos, tal persona está en San Andrés con una mujer que no es la esposa de él, y está con el otro amigo, el otro compañero que hacían, y ese compañero está con otra mujer que no es la esposa de él. Entonces yo le dije: mira, la acusación que tú me estás haciendo es muy grave. Me dijo: pastor, le voy a corroborar eso. Pasaron unas horas y esa persona me envía unas fotos, y las fotos que me envía son de estas personas en una playa en San Andrés con una mujer que no es la esposa y el otro con una mujer que no es la esposa. Entonces yo llamo a la esposa. Entonces yo le digo: ¿tú sabes dónde está tu esposo? Me dice: sí, pastor, trabajando. Le dije: no está trabajando, te voy a enviar las fotos y te voy a mostrar que no está trabajando. Entonces le envío las fotos. Y todo me empieza: Señor. Y Dios me empieza a mostrar como que hay cosas ocultas, guardadas. Porque cuando Dios empieza a sacar algo oculto, es porque Dios ha dado la oportunidad para que esa persona pueda sacar eso de su vida, sacar eso de su corazón, buscar ayuda y ser ayudado. Pero cuando Dios definitivamente ya saca algo a la luz, es porque esa persona ha sido una persona obstinada. Significa que es una persona que no le importa las consecuencias que puedan venir sobre su vida. Entonces yo me meto con Dios a orar y Dios me da una palabra. Y me da una palabra, hermano, impresionante. Dios me da una palabra y me dice: esa es la palabra para ellos. Y Dios me da esta palabra. Bueno, entonces yo reúno a toda la célula que había, ¿cierto?
Entonces, cuando Dios me da la palabra, yo reúno toda la célula y yo les digo, miren, aquí hay algo fuera de orden. Porque mira, el pecado es así. El pecado es como cuando nosotros somos familiarizados con las esmeraldas, ¿cierto? Porque es nuestra piedra natural. Resulta que las esmeraldas son cuando una persona empieza a golpear y encuentra una veta donde hay esmeralda. O sea, la veta muestra que ahí por adentro hay esmeralda. ¿Entienden? Por eso una persona empieza a golpear y ellos pueden durar golpeando suavecito porque encontraron que aquí o aquí para adentro, ahí está la esmeralda. Así es el pecado. Cuando Dios saca un poquito, mira hermano, ahí para adentro, eso está tremendo. Si ustedes quieren que yo se la explique, yo no se la voy a explicar. Lo que quiero decirles es que ustedes son los que me tienen que explicar por qué Dios me dio esta palabra a mí. Entonces ellos me empiezan a decir, pastor, la verdad. Entonces me empiezan a decir, resulta que a uno le gustaba la esposa del otro, y al otro le gustaba, o a la otra le gustaba el esposo de la otra. Y esa noche, mire, fue una noche en la que tuvimos que derramar nuestra vida delante de Dios. Porque cuando Dios da una palabra de estas, lo único que detiene algo como esto es un arrepentimiento genuino. Por eso la palabra dice que un corazón contrito no despreciarás tú, oh Dios. Porque cuando uno es confrontado, uno entiende que tiene que cambiar. Hay momentos en los cuales Dios te da la opción de cambiar, donde Dios te habla, donde alguien predicó y cuando alguien predicó, tú escuchaste y tú dijiste, tengo que arreglar eso. Hay momentos donde Dios te da la opción, pero hay otros momentos donde Dios dice, o arreglas hoy, o arreglas hoy. Porque Dios desenmascara nuestras vidas. ¿Y qué sucede? Que una persona no cambia si no es confrontada. ¿Me entienden? Porque todos nosotros tenemos buenas intenciones. Cuando yo sé que he hecho algo incorrecto, yo me propongo cambiar. Cuando usted no era cristiano, llegaba enero y usted decía, no vuelvo a tomar. ¿Cierto? En enero usted decía, no, yo no vuelvo a tomar. Usted decía, no, yo no vuelvo a fumar. Usted decía, no, yo no vuelvo a robar. No, yo no vuelvo. Pero era algo que era por su voluntad. La palabra de Dios dice, nadie puede ser fuerte en su propia fuerza. Nadie. Nadie puede cambiar por sí mismo. Yo no puedo cambiar por mí mismo. No puedo. Si Dios no está conmigo, yo no puedo cambiar. Entonces yo puedo tener buenas determinaciones en mi vida. Entonces tú sabes que si tú tienes problemas, por ejemplo, de la pornografía, tú sabes que hay buenas intenciones. Un hombre, por ejemplo, una familia, una vez me dijo, mire pastor, él tomó la decisión de casarse porque la pornografía era muy fuerte para él. Y él dijo que lo mejor era casarse, porque si él se casaba, él pensaba que lo iba a superar. Y resulta que las cosas que no se arreglan antes de casarse, cuando la persona se casa, se empeoran, porque no se arreglaron. Entonces esta persona se levantaba a las madrugadas y la esposa siempre pensaba que él se levantaba a orar. Y un día ella no podía dormir y se levantó en la madrugada y dijo, voy a orar con mi esposo. Entonces ella se fue hacia donde él oraba
Y cuando ella llega, lo encuentra es viendo los videos pornográficos. Y ella se da cuenta de esto y dice: pastor, yo no quiero nada con esa persona, no quiero nada con él. Porque cuando nosotros nos proponemos algo, pero sin la ayuda de Dios, por eso la palabra dice: hay una tristeza que no proviene de Dios, que lleva a la muerte, pero la tristeza que proviene de Dios te tiene que llevar al arrepentimiento. Porque la única manera en la que yo puedo cambiar es cuando yo voy a la cruz, y ahí en la cruz yo aprendo a entregar, a morir a mí mismo. No significa que yo no tenga tentaciones, yo tengo tentaciones, pero mis tentaciones yo las aprendo a llevar a la cruz del Calvario. Por eso dice la palabra: diga el débil, fuerte soy. ¿Por qué? Porque el débil nunca podrá ser fuerte en sí mismo, sino a través de Jesús. Ninguna persona débil podrá ser fuerte en él mismo. Ni siquiera fuerza de voluntad, como lo llamaban anteriormente. Eso es fuerza de voluntad. No, es determinación a un arrepentimiento genuino. Si no hay arrepentimiento genuino, no hay nada. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo me acerco al Señor, Él saca a la luz todas mis debilidades. Todo. Él muestra que hay chisme, Él muestra que hay murmuración, Él muestra que hay queja, Él muestra que hay inmoralidad, Él muestra que hay todo lo que hay, todo. Porque en la medida que yo me acerque a Él, si yo me acerco a Él, Él va a revelar mi vida. Amén. Por eso dice que la palabra es lámpara a mis pies, que es lumbrera a mi camino. Por eso dice que la palabra es el espejo del alma. Yo nunca me puedo mirar mi nariz, no me la puedo mirar. Yo no me puedo mirar mis ojos. Yo no me puedo mirar mis orejas. Necesito un espejo. Si no hay espejo, no me puedo mirar. Yo puedo creer que estoy bien, pero si no hay un espejo, yo no me puedo mirar. Lo que yo necesito es tener un espejo. Y cuando yo voy al espejo, entonces me puedo ver las cosas que nunca había podido ver de mi vida. Cuando yo voy al espejo, puedo ver lo que nadie puede ver de mí. Porque yo puedo ser una buena persona, pero no se trata de ser una buena persona, sino se trata los ojos de Dios que ven en mí. Porque hay ciertas cosas que tú no ves de ti mismo, pero tú, mirándote en el espejo de Dios, ahí puedes ver lo más íntimo de tu corazón, lo más íntimo de tu ser. Y es allí donde yo puedo, mi vida es escudriñada a través de Él. Y cuando Él me escudriña, entonces yo puedo ver todo lo incorrecto que hay en mi vida. Para sentirme mal, escuche, hay dos tipos de tristeza: la que viene del mundo, que lo quiere destruir, y la que viene de Dios, que quiere que usted se arrepienta. Entonces, la tristeza que lo quiere a usted acusar, dañar, acabar, deprimir, esa tristeza no es de Dios. Pero la tristeza correcta es la que lo lleva a un arrepentimiento. Y el arrepentimiento es la que hace que usted pueda pasar al otro lado de la cruz en victoria. ¿Por qué? Porque con Cristo estoy juntamente crucificado. No vivo yo, Cristo vive en mí. Porque Cristo me redimió de la maldición, hecho por mi maldición, porque escrito está: maldito el que fuera colgado en un madero. Entonces Él me redimió. Entonces mi pecado está acá. Entonces, si yo me siento triste, es porque esa tristeza se tiene que ver reflejada en que yo lo voy a llevar a la cruz.
Esa tristeza no es para acabarme. Esa tristeza no es para deprimirme. Esa tristeza no es para sacarme de la iglesia. Esa tristeza no es, tú no vuelves a la iglesia. Tú no eres apto. Tú no sirves para servir a Dios. Tú no sirves para predicar. Tú no sirves. Esa tristeza no es para eso. La tristeza que se me permite tener es la tristeza que me hace llevar mi pecado, pero seguir adelante, porque no me puedo quedar ahí. Porque muchas veces el enemigo lo que quiere hacer es atacar su mente. ¿De qué manera? Usted no sirve, usted no puede. Ese pecado es tan grave que usted no puede. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando nosotros hablamos de liderar, de tener una célula, de predicar, yo no puedo, no lo hago. ¿Por qué? Porque en el fondo la culpabilidad no me permite servir a Dios. La culpabilidad no le permite servir a Dios a nadie, porque es la manera como el enemigo tiene subyugado a alguien. El propósito del diablo es que esta persona no le pueda servir a Dios. ¿Y de qué manera lo hace? Acusándolo. Acuérdate que tú fallaste. Acuérdate que tú permitiste esto. Tú no puedes predicar porque tú mira lo que tienes. Tú no puedes hacer esto porque acuérdate. Entonces, ¿qué hace? Va a la iglesia, recibe, pero no hace nada. Un hombre me decía, pastor, por favor, ore por mis hijos. Y yo siempre oraba por sus hijos. Hasta un punto donde pero siempre me los llevaba. Yo le decía, mira, pero tú tienes que aprender a orar por tus hijos y tienes que imponerle las manos y orar por ellos. Pastor, es que usted nos ha enseñado que cuando uno impone las manos, uno transmite todo lo que uno tiene. Y la verdad, yo no quiero orar por mis hijos porque yo no quiero que ellos tengan lo que yo tengo. Por eso quiero, por favor, siempre que usted, mejor usted ore por ellos. Yo le dije, no, ese no es el problema es que si tú no cambias, tú desatas las maldiciones sobre tus hijos. Amén. Ahora, ¿cuánto llevo? Tengo que terminar ¿a qué hora? 5:30. Bueno, porque ya llegó David. Porque miren, póngale cuidado. No, lo que pasa es que también me toca ir a recoger a mi esposa. Pero mire, lo que pasa es que cuando nosotros hablamos de un arrepentimiento genuino, escúcheme, hay arrepentimiento verdadero y hay arrepentimiento falso. El arrepentimiento falso es como el de Judas. Se sintió mal, pero eso, ¿ya me mandó el piano? No, si quiere siga ahí sentado, siga copiando todo. No, cuando llegue el pastor David me dice, no, yo hasta ahora, aquí voy en la introducción, o sea, lo que pasa es que hay un orden y yo no quiero como dañarle su orden. ¿Listo? Hay un arrepentimiento verdadero y hay un arrepentimiento falso. Por eso la Biblia dice de los dos tipos de tristeza. La tristeza que viene de Dios es el arrepentimiento verdadero, pero la tristeza que viene del mundo es el arrepentimiento falso, que es el remordimiento. Yo me siento mal, pero no cambio. Entonces, cuando nosotros hablamos de un arrepentimiento verdadero, el arrepentimiento verdadero, ¿ustedes conocen trabalenguas cristianos o no? ¿No? Romanos capítulo 7. Léalo conmigo. Es un trabalenguas cristiano. Entonces, mire, el arrepentimiento verdadero, miren esto, se lo voy a dar así como rápido. ¿Listo? El arrepentimiento verdadero, lo primero que trae es un cambio en su manera de pensar, en su mente. Entonces, Romanos capítulo 7, verso 19, dice,
Usted lo puede leer desde el versículo 15 en adelante. Yo le voy a leer desde el 19. Dice, porque no hago, mire lo que dice el trabalenguas cristiano. Dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Mire esto, se lo voy a explicar rápidamente. El verdadero arrepentimiento tiene que traer un cambio en su manera de pensar. Si su manera de pensar no cambia, usted puede ser un pecador normal. Entonces la palabra dice, escuche, dice, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. O sea, yo quiero hacer el bien, yo quiero estar en santidad, yo quiero guardarme, pero resulto haciendo lo que no quiero hacer. Y apruebo que el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Entonces Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará del cuerpo de muerte? Ven, hermano, el del piano, ven. Y usted, hermano, también. Los dos, sí, ven. Porque me iba a sabotear la charla, hermano. No, mentira. Póngale mucho cuidado. Colócate enfrente. Colóquense enfrente los dos. Acá, un poquito más acá adelante. Un poco. ¿Cómo? No, no se preocupe. Tranquilo. Escuche esto. Póngale mucho cuidado. En la antigüedad, cuando una persona asesinaba a otra persona, ¿cierto? Cuando una persona asesinaba a otra persona, lo que hacían era que le amarraban el cuerpo. Tranquilo ahí. Acérquese. Sí, no, tranquilo. Usted lo a él, esta persona lo había asesinado a él. Entonces lo que hacían era tomaban la persona asesinada y se la amarraban a la persona que lo había asesinado. Entonces lo amarraban y el cuerpo muerto empezaba a descomponerse al punto en que este muerto hacía que el que lo había matado muriera juntamente con él. A eso es lo que se refiere Pablo cuando dice, miserable de mí, ¿quién me librará del cuerpo de muerte? Significa que era algo que él había hecho y, tranquilo, y dice, algo que él había hecho y dice, era el cuerpo de muerte. Ahora, póngame mucho cuidado a esto. El cuerpo de muerte, la palabra lo determina el hombre viejo. ¿Cómo lo determina? El hombre viejo. Él es el hombre viejo. La palabra determina el hombre de pecado en mi vida es el hombre viejo. Y cuando yo no renuncio al hombre viejo, el propósito del hombre viejo es acabar con el nuevo hombre. Por eso Pablo dice, miserable de mí, ¿quién me librará del cuerpo de muerte? Versículo 24. Pero el versículo 25 dice, ¿qué cosa? Ok, mire esto. Versículo 24 dice, miserable de mí, ¿quién me librará del cuerpo de muerte? Verso 25 dice, gracias doy a Dios por Jesucristo. Porque la única manera de ser libre del cuerpo de muerte es a través de ¿quién? De Jesús. ¿Listo? Bien, hermano. Muy bien, muy bien. Ahora,
Bueno, hay un sinnúmero de cosas. ¿Listo? Yo quiero que usted entienda algo, y es, cuando el arrepentimiento viene a nuestras vidas, el cuerpo del pecado se va. Se va de nosotros, no puede estar en nosotros. El pecado desata la enfermedad. El pecado desata la ruina. El pecado desata la esterilidad. El pecado desata la falta de fruto. El pecado desata el fracaso. El pecado desata la derrota. O sea, nada puede reverdecer cuando hay pecado. Ahora, la única manera en la que todo se puede reversar es el arrepentimiento. Cuando yo tengo la oportunidad de arrepentirme, mire, todo cambia inmediatamente. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento es algo instantáneo. Porque cuando yo me acerco a Él, yo no tengo que pasar un proceso. No, mi arrepentimiento es, yo voy y confieso. Ahora, el éxito del arrepentimiento es, si confesares tus pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero la Biblia dice, el que confiesa sus pecados y se aparta, alcanzará misericordia. Entonces yo quiero que usted entienda esto, dice, son dos cosas fundamentales. Confesar. ¿Y cuál otra? Apartarse. Si la persona confiesa pero no se aparta, sigue en el pecado. Si la persona se aparta pero no confiesa, sigue en el pecado. Porque es un proceso, dice la palabra, el que confiesa y se aparta. Confesar, apartarme. El confesar, escuchen, el confesar es muy importante hacerlo ante Dios. Pero también es necesario, hay momentos donde la culpabilidad se desarraiga de mi vida cuando yo confieso mis pecados ante mi autoridad. ¿Por qué? Porque la mayoría de veces el enemigo, el problema no es que la persona no confiese sus pecados, los confiesa, pero los sigue haciendo. Ese es el problema. Los confiesa y sigue haciendo. Cuando alguien me decía, pastor, el problema es la masturbación. Entonces la masturbación, sí, yo sé, eso está mal, yo pido perdón a Dios, yo me arrepiento, lloro, todo, pero vuelvo y caigo. Y es algo que el enemigo quiere llevar a alguien a convertirlo en una esclavitud en su área moral, por ejemplo. ¿Sí? Entonces él necesita confesar ante Dios, pero confesar ante su autoridad para que él pueda iniciar un proceso donde él pueda ser ayudado. Se necesita tener un proceso para ser ayudado. Ahora, todos nosotros queremos ocultar nuestra condición real. Y ese es el problema, y eso se llama orgullo, que era lo que tenía Saúl cuando él está con el profeta Samuel y le dice, por favor, delante de toda la gente no diga nada, haga como si todo estuviera bien. Pero cuando alguien está arrepentido no necesita guardar una apariencia, porque su arrepentimiento de verdad nunca va a querer conservar una apariencia frente a los demás cuando él sabe que Dios conoce todo de él. Amén. ¿Sí o no? Ahora, es importante confesar hacia Dios, pero confesar hacia la autoridad. Entonces, pastor, estoy en esta lucha, estoy en esto. Mire, cuando nosotros nos reunimos con el pastor Castellanos, él siempre nos pregunta cómo está. Y él dice, a mí lo que más me preocupa es cuando yo les pregunto cómo están y siempre me dicen que bien.
Cuando siempre me dicen que bien, a mí me preocupa eso. Porque a veces no todas las cosas están bien y uno necesita ser ayudado. Porque esa es una manera en la que uno crece, en la que uno avanza, en la que uno quita los argumentos. Nuestra vida es una batalla de argumentos. Y cuando yo no confieso los pecados, eso se convierte en un argumento en mi contra. Y los argumentos son espirituales. Y los argumentos, como son espirituales, cobran vida sobre una persona. Cuando los argumentos no son confesados, los argumentos cobran vida. Amén. Entonces, ¿qué pasa? Confesar. Entonces, el que confiesa y se aparta. Entonces, apartarse es saber, por ejemplo, cuando una persona tiene luchas con las redes sociales. Sabe que le ha dedicado mucho tiempo a eso, sabe que está muy metido en eso. ¿Qué tiene que hacer? Pedir perdón, ¿cierto? Confiesa. Pero si no se aparta, es como si no se hubiera arrepentido. Una relación, por ejemplo, yo sé que hay una relación sentimental que no está bien, que no es de Dios. Y cuando hay una relación sentimental que no es de Dios, yo le puedo decir al Señor, perdóname, pero yo me sigo hablando con esa persona, sigo saliendo con esa persona. Entonces, ¿qué va a pasar? No hay arrepentimiento. ¿Ok? Entonces, por eso dice, el que confiesa, se aparta, hay misericordia. ¿Listo? Entonces uno, en ese proceso del arrepentimiento, en ese proceso de quitar cosas de mi vida, en ese proceso, como lo enseña Romanos, es algo de mi mente, pero también habla que el arrepentimiento se necesita, escuche esto, es muy importante, cuando la disposición para pecar desaparece, cuando el deseo de pecar desaparece. ¿Listo? Yo tengo un genuino arrepentimiento cuando mi deseo de volver a hacer esas cosas ya no está. Entonces, póngale cuidado. El temor de Jehová. ¿Qué es el temor de Jehová? La Biblia determina el temor de Jehová dos cosas. Dice que es el principio de la sabiduría, pero el temor de Jehová dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal. ¿Listo? Entonces, cuando alguien tiene el temor de Dios en su corazón, aborrece el mal. Entonces, el deseo de pecar, ¿qué pasa? Ya no está. Ya no está. Escúcheme, hay personas que dejan de pecar por las consecuencias que pueda venir sobre su vida. ¿Sí o no? Entonces, por ejemplo, alguien dejó de tener una relación de adulterio, no porque no quiera tenerla, no porque aborrezca esa relación, sino porque si él sigue con esa relación, su esposa lo deja. Entonces su arrepentimiento está condicionado por lo que pueda pasar, no porque él aborrezca el mal. Una persona dejó de consumir droga porque sabe que si consume droga lo echan del trabajo, o sabe que si consume droga lo sacan de la casa, pero las ganas de consumir droga las tiene intactas. Entonces, ¿qué pasa? No está arrepentido. ¿Por qué? Porque dejó de hacerlo porque no ha encontrado la oportunidad para volver a hacerlo. Porque en el momento que él encuentre la oportunidad para volver a hacerlo, lo vuelve a hacer. ¿Qué es lo que hace que yo no lo vuelva a hacer? Que me arrepentí. ¿Por qué? Porque el temor de Dios está en mí. ¿Y cómo se refleja el temor? En que yo aborrezco lo que yo hice. En algún momento lo aborrezco. El olor de la droga, lo aborrezco. El olor del alcohol, lo aborrezco. La red social la aborrezco eso. Y cuando uno lo aborrece es porque uno se arrepintió de corazón. Amén. Entonces cuando ustedes ya, y por eso dice, el temor de Jehová es aborrecer el mal. Ahora, el arrepentimiento también se ve reflejado cuando hay un cambio en mi conducta.
Escuche. La persona que Dios le habló que la murmuración es un pecado y se arrepintió de corazón, es una persona que cuando alguien la busca para murmurar, su conducta demuestra que está arrepentida. Entonces dice, conmigo no cuente para eso, porque su conducta muestra que no quiere volver a fallar. Entonces, cuando una persona confiesa, pide perdón, pero su conducta no demuestra que está arrepentido, no se ha arrepentido. Cuando una persona pelea con su esposa y él grita o maltrata a la esposa, él es confrontado, dice, está bien, yo sé, estuvo mal. La conducta de él es la que demuestra que en realidad él está arrepentido. Si él vuelve y lo hace, significa que no está arrepentido. Entonces él va a decir, no, es que es una debilidad, es que no sé qué. Pero no, él no se ha arrepentido. Y la única manera de arrepentirse es venir a la cruz. Venir a la cruz, venir a la cruz. No, pastor, es que a veces a mí cuando me da mal genio yo exploto. Usted no se ha arrepentido. Usted no ha muerto usted mismo. Usted sigue con el viejo hombre. Miserable de mí, ¿quién me librará del cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesús. Entonces ustedes tienen que aprender que todas esas cosas, las debilidades que ustedes tengan, tienen que llevarlas, porque ese es el viejo hombre, ese es el cuerpo del pecado. ¿Cuál es su debilidad? La ira. ¿Cuál es su debilidad? El chisme. ¿Cuál es su debilidad? La murmuración. ¿Cuál es su debilidad? La inmoralidad. ¿Cuál es su debilidad? El alcohol. ¿Cuál es su debilidad? El robo. ¿Cuál es su debilidad? La mentira. Entonces, cuando yo detecto cuál es mi debilidad, ese es mi hombre viejo, y eso es lo que yo tengo que llevar a la cruz del Calvario, y hasta que quede quebrantado. Por eso dice, gracias por Jesús. O sea, Pablo en otras palabras dijo, yo no puedo cambiar por mí mismo, pero a través de Jesús sí puedo cambiar. Entonces, sin importar cuál sea la debilidad que ustedes tengan, a través de Jesús ustedes pueden cambiar. Lo que tienen que hacer es morir a diario, renunciar a eso de sus vidas. Y cuando ustedes renuncian a eso, miren, hermanos, uno logra entrar en una etapa diferente de su vida. Como ministerio, como iglesia, el pecado nos frena, el pecado nos detiene, el pecado es el argumento para que nosotros no podamos recibir la bendición de Dios. Pero cuando tú vives una vida en santidad, sí es posible vivir una vida en santidad. No es fácil, claro, no es fácil, pero sí se puede vivir en santidad. Porque es morir, 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 morir. Amén. El arrepentimiento verdadero conduce a la confesión y a la restitución. Voy a irles terminando. Significa, como enseña la palabra, dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. La confesión, confesar nuestros pecados, apartarnos, es lo que trae la bendición. Yo quiero que ustedes entiendan, y es, nosotros tenemos que tener la determinación 2024, el año de vivir sin argumentos, el año de vivir en santidad. Los argumentos que el enemigo tenga para dañar su vida, su futuro, usted los tiene que anular. Ahora, hay momentos en los cuales nosotros nos hemos creado fama, aún en la iglesia, aún en el ministerio. Ah, no, esa hermana es envidiosa. Ah, no, esa hermana es esto, aquello. Entonces, ¿cómo que yo tengo que entrar, Señor, me voy a poner a cuentas contigo?
y entender lo que yo les compartí de Esaú, que fue lo que les compartí de mi hermano, es tener la oportunidad. Cuando ustedes tienen la oportunidad, como hoy, es el día de decirle: Señor, por favor, límpianos, límpianos, lávanos, purifícanos, examíname como con linterna y mira lo más íntimo de mi corazón, y los argumentos que el enemigo haya traído sobre su vida, llevarlos a la cruz del Calvario. Amén. Ahora, yo tengo una pregunta para ustedes. Lo más importante es no guardar apariencias, ¿cierto? Eso es lo más importante. Yo un día le dije a mis discípulos, les dije: mire, yo la verdad no quiero personas perfectas, porque el único perfecto es el Señor. Pero lo único que sí quiero es personas sinceras. Porque perfecto es el Señor, pero sinceros podemos ser todos nosotros. Y sincero es tener la capacidad de reconocer en qué he fallado y no tener una doble vida, como la de Judas, que estaba con Jesús, pero procuraba la oportunidad para entregarle. ¿Qué necesitas tú entender ahora? Y necesitas entender qué cosas no están bien en tu vida, y que si tienes alguna lucha en tu vida, tú tienes que venir a la cruz y pedirle a Dios perdón, estar a cuentas con el Señor. ¿Sabes? El año pasado nosotros con mi esposa tuvimos un viaje a Yopal, a la iglesia de la Misión Carismática en Yopal. El viaje a Yopal dura como 1 hora 45 minutos. Tomamos el vuelo, se retrasó un poquito, pero bueno, arrancamos. Tomamos el vuelo, llevábamos como 30 minutos, y de un momento a otro íbamos así en el avión. Era una avioneta pequeña. Íbamos así en el avión y de un momento a otro el avión hizo esto, se fue hacia abajo así. Y cuando estábamos nosotros así, inmediatamente hubo gente que se quedó pegada al techo. O sea, que ¡pum! De una quedó pegada. Mi esposa estaba a mi lado. Lo primero que yo hice fue asegurarle el cinturón a mi esposa, apretarle lo que más pude el cinturón a ella, y yo me apreté el cinturón. El avión empezó una turbulencia impresionante. La azafata empezó a hablar y a decir: ajusten sus cinturones, no sé qué tal. Y luego el piloto habla y dice: la verdad, esto es inusual. Vamos a intentar aterrizar de emergencia, y si no podemos, nos regresamos a Bogotá. Y el avión empieza a sacudirse, la gente empieza a llorar, la gente empieza a gritar, hay gente que empieza a vomitar. Y yo empiezo a orar con autoridad. Y yo oro en el nombre de Jesús, y levanto mi voz y empiezo a orar. Pero aunque oro, el avión está fuera de control. Y llevamos ahí como unos 15 o 20 minutos. Yo le tomo la pierna a mi esposa, pues ya llevamos bastante tiempo. El piloto vuelve y habla, dice: la verdad, estamos fuera de control. Vamos a intentar aterrizar. Pero angustiado, no así como yo le estoy diciendo, angustiado. Yo tomo la pierna de mi esposa, después de haber orado y de todo. Yo tomo la pierna de ella y empiezo a llorar. Yo no le hablé nada a ella, nada. Solo empecé así. Se me vinieron las lágrimas y yo empecé: Señor, lo que tú quieres hacer.
gracias por todo, Señor. Y después como de media hora de todo eso, 45 minutos, el avión pudo aterrizar. Cuando aterrizamos, la gente llorando, empezamos a orar por uno, por el otro, por el otro, por el otro. Nos bajamos del avión, llegamos allá a la iglesia, ese día predicamos, pero entendimos, la vida es muy frágil, muy frágil. Lo único es la oportunidad que nosotros tenemos de estar a cuentas con Dios. Mira, nunca desprecien una oportunidad como esta. Nunca lo menosprecies. Porque aunque yo estoy aquí predicándoles, es una oportunidad para que yo me vuelva a Dios. La Biblia dice: volvemos a Dios. Vuelve a cuentas con Dios. Si tus pecados fueren como la grana, serán emblanquecidos como la nieve. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Hoy es una oportunidad. Yo la verdad, yo me voy ahorita y me voy a hacer mis cosas y todo. Pero esta oportunidad, tú no sabes si vuelva. No lo sabes. Esaú dice, procuró, pero ya no pudo. Una oportunidad como esta, miren, ustedes no se alcanzan a imaginar el valor que tiene este momento para su vida, para su futuro, para su hogar. Tengo tantas cosas que les iba a explicar, pero que quiero que entiendan. Arrepintámonos hoy, de verdad. Si hoy nosotros, todos los que estamos acá, pudiéramos pasar la película de su vida, si hoy pudiéramos proyectar todo lo que tú has vivido, todos tus pensamientos, todo lo que tú haces, y todos nosotros, y tu familia, y tu esposa, y tu esposo, y tus hijos, pudieran sentarse y pudiéramos proyectar la vida uno por uno de ustedes, acá habrían cosas que tú quisieras que nadie las viera. Porque si hay cosas que tú quisieras que nadie las viera, entonces tú no estás bien con Dios. Entonces hay cosas que tienes que arreglar. Entonces hay cosas que tienes que corregir. Y las cosas que tienes que corregir son de un momento así. Dios le dio una oportunidad a mi hermano y él tuvo 15 años. Que haya pasado en esos 15 años, no lo sé, solo Dios lo sabe, pero no te puedo perderlo. Hoy tú tienes la oportunidad. ¿Qué tal si hoy nos volvemos a Dios en unos minutos cortos? Porque no tenemos mucho, pero que tú puedas volverte a cuentas con Él. Yo me voy y de pronto tú ni te acuerdas de lo que hablamos hoy. ¿Qué es lo más importante? Que tu vida haya sido confrontada por Dios, no
Jesús. Todos vamos a cerrar nuestros ojos. Vamos a sentir que estamos en el lugar secreto con Dios. Y tú te vas a trasladar 2000 años atrás y vas a estar en las calles de Jerusalén. Y vas a ver a Jesús. Mira a Jesús por un momento, porque si tú lo logras ver en esta tarde, te aseguro que nunca volverás a ser la misma persona que eres. Solo míralo. Y tú vas a ver a Jesús cómo es tomado por todas esas personas que quieren llevárselo, que vienen con palos, que vienen con cadenas, y tú ves el rostro de Jesús. Es una tarde nublada y ahí está Jesús. Y la gente se empieza a hablar y empiezan a decir y a burlarse de Jesús. Y cómo toman a Jesús y lo empiezan a golpear. Empiezan a golpear, empiezan a insultar a Jesús. Lo empiezan a golpear tan fuerte. Pero no es por el pecado de Jesús, porque Él no cometió pecado. Es por el pecado tuyo y es por el pecado mío. Y tú ves a Jesús y Él no dice ninguna palabra. Le quitan sus ropas y empiezan a golpearlo. Y tú te das cuenta que toman ese látigo. Es un látigo que en la punta tiene puntas de hueso, marfil y bolas de hierro. Y cuando golpean a Jesús, cuando golpean la espalda de Jesús, arrancan trozos de carne de su espalda. Es tan doloroso lo que Jesús está viviendo. Es un momento tan duro. Pero Él lo está viviendo por nuestros pecados. Es tan importante que tú te humilles hoy y que derrames tu alma, tu corazón, que derrames tu vida delante de Él en esta tarde. Mira la espalda de Jesús. Está llena de sangre. Está herida, está afectada por mi inmoralidad, por mi mentira, por mi engaño, por lo incorrecto que yo he permitido en mi vida. Pero hoy
Yo necesito que la sangre de Jesús pueda venir sobre mí en esta hora. Yo necesito que Él pueda lavarme hoy. Que mi pecado, que mi maldad pueda ser quitada en el nombre de Jesús de Nazaret. Aquellas luchas que tú has vivido, que tú has tenido, aquellas cosas que tú has permitido en tu vida, que tú sabes que son vergonzosas, que tú no quisieras que nadie más las supiera, hoy las vas a derramar delante de Él en esta hora. Entonces, tú vas a ver cómo clavan las manos de Jesús en la cruz del Calvario. Y tú miras el rostro de Jesús, y cuando clavan sus manos es un rostro de dolor, es un rostro de angustia. Y tú ves cómo clavas los pies de Jesús. Y de un momento a otro levantan esa cruz. Y cuando la levantan, el cuerpo de Jesús se desgarra por completo. Y tú estás allí presenciando todo lo que está pasando. Es el momento en el que tú tienes que derramar tu vida y permitir que la sangre de Él pueda venir sobre ti. Humíllate en esta hora. Humilla y reconoce lo que tú eres, lo que has permitido, lo que has hecho. Hoy ponte a cuentas con Él. No dejes nada sin confesar, nada oculto en tu vida. No dejes algo que el enemigo utilice como argumento para dañarte. Hoy ponte a cuentas, que cuando te levantes de este lugar tú sepas que estás a cuentas con Él, que puedes partir con Él y te vas una eternidad con Él. ¿Qué tal si derramas tu corazón? Por un momento tú vas a abrir tu boca y vas a confesar. La Biblia dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Te declaré lo que yo había hecho. Te conté lo que yo había permitido. Te hablé lo que yo había pensado, Señor, lo que yo había aceptado en mi vida. ¿Por qué no le hablas aquellas luchas, aquellas cosas que tú has vivido, que has experimentado, que has hecho en lo oculto, aún aquellas cosas que has hecho de las cuales no te has sentido mal, pero que tú sabes que no están bien? Hoy ponte a cuentas. Hoy es el día que Dios ha establecido para que no permitas nada oculto en tu vida. En el nombre de Jesús de Nazaret, hoy abre tu corazón, hoy derrama tu vida. Hoy no dejes que el enemigo tome ventaja de tu vida, de tu hogar, de tu familia. Hoy derrama lo más íntimo de tu ser. No permitas que el enemigo se enseñoree de tu vida en el nombre de Jesús. Que tu vida derrame por completo lo que tú eres, lo que tú has pensado, las luchas que has tenido, lo que nadie conoce de ti, lo que nadie sabe de ti, pero que tú lo sabes. Dios no puede ser burlado. Aquellas cosas que tú sabes, nunca olvides esto, y es: no desaproveches la oportunidad de arrepentirte. No lo desaproveches. Por favor, Señor, haz que una sola gota de la sangre de Jesús venga sobre mi vida.
necesito ser lavado, necesito ser perdonado. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Contra ti solo he pecado. He hecho lo malo delante de ti, Señor. Lávame más y más de mi maldad. Quita lo incorrecto de mi vida, los pensamientos, la inmoralidad, la lujuria, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, lo oculto, Señor. Lávame, perdóname, que hoy tu sangre se derrame sobre mi vida. En el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Qué tal si nos colocamos de pie por un momento, por favor? Y quiero pedirte que levantes tus manos. Levanta tus manos. Y coloca tu mano derecha en tu corazón. Y vas a decirle al Señor que venga sobre ti el temor de Dios. Nunca olvides que el temor de Dios es aborrecer el mal. Guárdame de pecar, Señor. Guárdame de fallar. Guárdame de lo incorrecto. Guárdame de la injusticia. Guárdame, Señor, que después de haber sido heraldo para otros, yo venga a ser eliminado. Guárdame de tropezar. Guárdame de caer. Tu palabra dice: el que crea que está firme, mire que no caiga. Guárdame, Señor, para no caer, para no fallar. Tu palabra dice, Señor, que por la maldad de muchos el amor se enfriará. Guárdame del pecado, de la maldad. Señor, cualquier argumento que haya sobre esta iglesia, Señor, lo llevo a la cruz del Calvario. Cualquier oración, Señor, que haya sido desatada, oraciones contrarias, desatadas en contra de esta iglesia, con la autoridad que tú me das, anulo toda oración contraria. Anulo todo argumento del diablo que había impedido que la bendición de Dios se desatara sobrenaturalmente en esta iglesia. Señor, cualquier argumento de líderes que en el pasado pecaron y se fueron de la iglesia y maldijeron la iglesia, hoy se anula el argumento. Hoy anulo, Señor, el argumento de pecados que no se confesaron, de pecados que quedaron allí, Señor. Dios, se anula. La sangre de Jesús anula todo argumento, todo pecado, anula toda oración contraria, se anula, se seca ahora en el nombre de Jesús de Nazaret. Y declaro, Señor, cielos abiertos sobre esta iglesia, y que todo lo que había frenado, dañado, impedido ver la gloria tuya, se ha quitado en el nombre de Jesús. Señor, da tu soplo y trae vida. Da tu soplo y trae vida, Señor. El deseo de vivir en santidad, de guardar nuestras vidas y nuestros corazones. Señor, te damos gracias en esta mañana, en esta noche, y creemos, Dios,
que cualquier argumento en nuestra vida es anulado, es llevado a la cruz y es echado fuera. Repita conmigo: Señor Jesús, hoy renuncio a todo argumento que el enemigo tenía en mi contra, en contra de mi familia, en contra de mis finanzas, en contra de mi iglesia. Todo argumento lo llevo a la cruz y declaro que esos argumentos son anulados, son quebrantados, son desarraigados y son echados fuera en el nombre de Jesús. Todo lo que había venido para acusar, yo lo echo fuera. Todo lo que había venido para destruir, hoy se anula, hoy se seca, hoy se va de mi vida, de mi iglesia, en el nombre de Jesús. Todo lo que había estancado mi vida, hoy lo anulo. Ahora, en el nombre de Jesús, se desarraiga toda obra del diablo, se anula, se seca y yo la echo fuera de mi vida. Ahora, de mi familia, de mi hogar, de mis finanzas, se anula el acta de los decretos que había en mi contra. Hoy es anulada, echada a lo profundo de la mar. Ahora, en el nombre de Jesús y por el poder de la sangre de Jesús, se anula, se absorbe toda maldición, es anulada. Y declaro: soy redimido del poder del enemigo. Satanás nada tiene en mi contra, porque yo habito bajo la sombra del Altísimo. Declaro que toda maldición, que toda raíz de maldición en mi vida se anula, se seca, se desarraiga de mi vida ahora, en el nombre de Jesús. Quiero que tome aire por su nariz y expulse por su boca hacia el piso, por favor. Tome aire por su nariz, expulse por su boca hacia el piso. Por favor, tómelo, hágalo así. Y expulse por su boca hacia el piso. Padre, con la autoridad que tú me das, cancelo decretos de muerte, de enfermedad, de pobreza, de ruina, de escasez, de falta de fruto, de estancamiento, de maldición. Todo freno se anula ahora por la sangre de Jesús de Nazaret. Tome aire por su nariz y expulse por su boca hacia el piso en el nombre de Jesús. Padre, yo declaro, Señor, tu mano sobre ellos. La bendición de Dios les alcance y que ellos puedan ver lo sobrenatural de Dios en sus vidas. Señor, los bendigo. Quiero que levanten sus manos. Señor, con la autoridad que me das, los bendigo. Los bendigo con paz. La paz del perdón de Dios venga sobre ellos. El espíritu que había querido acusarlos se ha anulado. La paz de la bendición, la paz de tener la seguridad de la salvación. Que nada les quite la seguridad de la salvación y la bendición de Dios esté sobre ellos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No volveremos atrás. No volveremos atrás. No abandonaremos la carrera que tú nos has confiado.
empezamos una nueva etapa, empezamos una nueva carrera, empezamos un nuevo comienzo. En el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor. En el nombre tuyo. Dale un aplauso al Señor.